Marina, ¿qué Ujú. tal? Bien, muy bien. ¿Te puedes presentar? Vale, a ver, estaba teniendo problemas con la luz hoy, entonces bueno, si me desconecto, luego me conecto con el móvil, pero bueno. Vale, pues bueno, encantada a todos, yo soy Marina y bueno, os cuento un poco sobre mí, sobre mi carrera y ya luego pues bueno, podemos ir especificando. Yo, bueno, tengo una carrera un poco particular a nivel profesional porque yo hice la carrera de biotech, pero yo estudié fuera, estudié en Escocia a los 4 años. Luego estuve un año de máster en Holanda, que hice el máster en microbiología, y luego yo pensaba que lo que quería en mi vida era un doctorado y la vida académica y estar en el lab toda la vida y pensaba que me iba a encantar y entonces empecé un doctorado en Alemania en microbiología ambiental. Entonces era todo muy de laboratorio, muy de bioinformática, muy de trabajo de campo también. Y cuando hice un año allí, pues me di cuenta que no era para nada para mí, no me gustó para nada, no, o sea que hay cosas que me gustaban un montón, pero que en general eso no me hacía feliz. Entonces me volví a España y encontré un trabajo en un centro tecnológico en Barcelona. Y bueno, allí he estado 2 años, pero era como que yo notaba que aún me faltaba algo, ¿no? Como que era también mucho de investigación, mucho de laboratorio, mucho de diferentes proyectos, pero al final siempre lo veía todo un poco igual para mí, ¿no? Como me aburría un poco. Y ya hacia el final como que estaba muy quemada del laboratorio, de la bioinformática, de hacer siempre lo mismo, que para quien le guste está genial, pero para mí no encajaba. Y entonces recuerdo que una amiga de mi trabajo me dijo, no, he empezado un MBA y bueno, me han cogido de prácticas y me voy. Y entonces yo creo que ese día dije, bueno, Marina, espabila, porque si no vas a estar aquí un montón de años, vas a decir, bueno, ¿qué has hecho? O sea, que estaba bien, pero como que yo notaba que quería probar diferentes cosas y hacer más cosas, ¿no? Y entonces estuve investigando un montón de másteres, un montón de MBAs y tal. A lo mejor estuve como 2 meses investigando a ver cuál me gustaba más. Y me encontré con Bien Power Leaders y yo creo que fue como un match, ¿no? Como tenía como lo, m- lo mejor para mí que era como que no estaba focalizado solo a una cosa, ¿no? Como que los otros que había encontrado siempre era como industria farmacéutica y ya. Y yo aún no sabía qué quería hacer, ¿no? No sabía si me gustaba más la alimentaria o la farmacéutica o una startup o una biotech. No sabía. Y tampoco sabía qué opciones había, ¿no? Entonces, creo que esto fue justo a dar en el clavo de decir, vale, pues te voy a enseñar como las posibilidades que hay y no de manera, o sea, sí que hay de manera teórica y tal, pero mm, como de manera de, vale, con ejemplos reales, gente real, gente que está trabajando dentro y que te explica mm, de manera real, de manera sincera y con mucho feedback lo que hacen y cómo es su día a día, ¿no? Que al final es lo importante y lo que hace que te guste o no un trabajo. Ujú. Y nada, entonces empecé en la segunda edición en febrero, ¿no? Sí, ya no sé cuándo es. Se han hecho duros estos meses, Marina? Joder, se me han hecho tan largos y tan cortos a la vez. Y nada, empecé y bueno, la verdad que empecé a tope y hace nada, un mes conseguí un puesto como marketing trainee en Novartis y eso, no llevo ni un mes y ha sido un cambio pues radical en mi carrera, ¿no? De estar en un laboratorio y no tener ni idea de industria farmacéutica, ni de los puestos, ni de, como decía Paula, ¿no? Ni de los nombres de los puestos, ni de... Porque ahora cada empresa lo llama de una manera, da igual que tú te aprendas delegado de ventas no sé qué, que luego en otro lado lo van a llamar de otra manera. Entonces, bueno.
empezando y bueno, está siendo un cambio heavy, pero muy contenta. Mm. ¿Nos podrías contar qué haces, bueno, qué haces en tu día a día? Contarnos un poco este trabajo que estás haciendo ahora. Sí. Vale, pues yo entré en marketing en el área de hematología de Mm, Novartis. Novartis tiene diferentes áreas terapéuticas, tiene cardio, renal, neuro, inmuno y hematología. Y en hematología, bueno, tenemos varias, varias marcas y entonces yo soy la única trainee de marketing, ya la siguiente es como la brand manager, que sería como manager de la marca, ¿no? Entonces es un equipo bastante reducido y al final yo ahora, o sea, llevo un mes, ¿eh? No, no he hecho ni el mes aún, pero por ahora lo que hacemos es dar soporte a las marcas, sobre todo, bueno, a nivel de cómo puedo yo ayudar a cada una de las tres, porque claro, hay una marca que, por ejemplo, lleva un montón de años. Entonces, esa estrategia de marketing va a ser muy diferente a otra que, por ejemplo, hemos lanzado este martes. Entonces, como me gusta porque ves, estoy viendo como las tres posibilidades de estrategia de marketing que hay, ¿no? De una que ya está muy asentada y lleva 10 años, otra que lleva 2 pero está en crecimiento y otra que acaba de empezar y le tienes que dar un montón de empuje, ¿no? Y un montón de reuniones, o sea, era algo que, o sea, me lo habían dicho, pero de verdad, o sea, mi día son reuniones y hablar con gente, hablar con un montón de gente, de estrategia, de patrocinios, vale, ¿cómo vamos a hacer esto y tal? Entonces, eso todo el rato, todo el rato. ujú, Y bueno, por ahora eso, un montón de eventos también, que aún no mm, se han empezado, pero bueno, que estoy ya participando, pero por ahora eso. ujú. ¿Y te estás adaptando bien a tu entorno de trabajo? O sea, ¿consideras que tienes las herramientas y conocimientos para hacerlo bien? A ver, yo creo que sí, y yo creo que gran parte ha sido también por todo el trabajo que hemos hecho con los equipos en el programa, ¿no? Como me acuerdo que yo cuando empecé me veía como una persona que no era para nada, como no tenía dotes de liderazgo, no era para nada como, bueno, no sé si decir convincente, ¿no? Pero que no me veía como. O sea, soy extrovertida, pero con un grupo grande creo que me cuesta más, ¿no? Y entonces soy también líder de equipo y cuando me vi en esa situación dije, vale, ahora cómo consigo que un grupo entero, en plan, como colabore, hablen entre ellos, tal. Y entonces, bueno, me acuerdo además que tuve una mentoría contigo y tú me dijiste, mm, Marina, ¿qué dices? O sea, eh, no te preocupes, hay un montón de tipos de líder, no tienes que ser como de una manera determinada y tal. Y yo creo que eso hizo como un clic y dije, pues es verdad, en plan, pues yo tengo que ser yo y ser como soy yo y tal. Y creo que esto combinado con toda la parte de autoconocimiento que hacemos en el programa y tal, es como que te refuerza a como ser como tú eres, ¿no? Como que no hace falta que seas alguien que no eres, porque aparte de que no va a salir bien, no vas a estar tú contento. Entonces, tú estate contento con cómo eres y siendo como eres, es de la mejor manera que vas a conectar con las personas, yo creo. Entonces, yo creo que eso, y además ahora que trabajo con un montón de gente, hablo con un montón de gente al día, es como, bueno, yo tengo claro quién soy y cómo me voy a presentar a la gente. Entonces, si alguien se me presenta de una manera o quiere que me presente de una manera que no soy, no lo voy a hacer porque no estaría cómoda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más conexión hace con la gente, como ser natural, ser tú, conocerte, que es súper importante para, bueno, no solo para trabajar, pero también para transicionar a lo que es, a lo que quieras. También es como muy importante conocerse a uno mismo y conocer lo que quieres, tus límites y con la gente con la que te gustaría trabajar, ¿no? Porque también eso es súper diferente dependiendo de la empresa o tal. Entonces, conocer también cómo eres tú, pero cómo quieres trabajar con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que me estoy adaptando bien, pero, pero poco a poco, que si no.
Justo como has comentado el tema ese, me he acordado justo de, bueno, ellos hacen equipos y los equipos pues Sí, tienen que ir resolviendo diferentes retos. Y claro, obviamente gestionar personas pues siempre es algo sí, como complicado. Y me sí, acuerdo de un momento que hacía falta como un cambio en el equipo y sí. que lo hiciste súper bien. Ay, gracias. Si nos puedes contar así por encima si quieres, sin dar muchos detalles si quieres. Vale, sí. Bueno, pues estábamos. A ver, porque más o menos quedábamos como cada semana, ¿no? Tienes como retos que superar o cosas que hacer en equipo, ¿no? Entonces, yo notaba como que en mi equipo no había como mucha, n- no sé cómo decirlo, pero no había como mucha complicidad, ¿no? Como que nos faltaba como algo y no había como un compromiso en el equipo. Y entonces yo estaba súper frustrada porque yo veía otros equipos que a lo mejor tenían como esa parte que a nosotros nos faltaba un poco más y entonces yo nunca he gestionado equipos o bueno, nunca había gestionado equipos, yo nunca había estado en esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, hablando con Aitor y con otros compañeros, como que otra cosa que aprendes mucho en el programa es la gestión de personas y cómo funciona un equipo, cómo hacer que un equipo funcione bien, como cuáles son las bases para que un equipo funcione bien. Y entonces una de esas bases y una de esas bases que nos faltaba a nosotros era pues la confianza, ¿no? Y entonces sí que empezamos un montón en una sesión, me acuerdo que estuvimos como 3 horas trabajando en eso, en la confianza, en ser sinceros los unos con los otros, no a nivel de criticar ni nada, pero a nivel de, oye, mm, no sé, esta cosa que haces afecta así al equipo y te afecta de esta manera a ti. Entonces, ¿cómo crees que podemos como trabajar en equipo para solucionar esto o para avanzar juntos? Y recuerdo que al finalizar como esa dinámica y todo, como que la gente del equipo luego nos dijo en plan que les había venido súper bien, que no la habían hecho nunca y que todo este feedback y tal, que le agradecían un montón. Y yo creo que desde entonces, en plan, el equipo como que tuvo un empujón, ¿no? Hacia, hacia esa confianza y hacia, bueno, trabajar más en equipo y tener más compromiso y tener mejores resultados. Entonces yo creo que súper bien. Me gusta mucho que digáis eso, aunque siempre es muy característico que siempre cuando preguntamos lo que más os ha ayudado del programa, casi nadie dice el tema del MBA, o sea, como la parte Ah, ya. y está bien, ¿eh? La parte de estrategia empresarial, de marketing y ventas, finanzas y demás, y como casi todo el mundo refuerza la parte del autoconocimiento, la parte de persona, que al principio quizá parece como la menos importante al principio, es como que hasta que no Mm, está dentro no parece una parte de verdad. es verdad. Sí, sí, sí. Y además ha habido gente que también como que desde fuera me lo ha dicho, ¿no? Como centrándose más en la parte de MBA y tal, que sí que es importante y sí que lo hacemos y sí lo estamos haciendo ahora. Pero yo creo que, no que sea lo de menos, pero que te das cuenta que al final un MBA lo podrías hacer de muchas maneras, ¿no? Y lo podrías, este conocimiento a lo mejor, aunque no sea tan práctico, lo podrías conseguir de muchas maneras, pero este trial, ¿no? De conocer a un equipo, gestionar equipos, trabajar en equipo, hacer retos en equipo, en plan, todas las semanas y tan constante. Y bueno, salen problemas de todos los lados y hay conflictos de todos los lados. Aunque, o sea, la tontería más tonta, de repente es un conflicto y hay que hablarla y hay que decir, no, venga, ¿qué ha pasado? Y también esta parte de autoconocimiento, sí que yo creo que depende mucho de cada persona porque sí que creo que hay gente, por ejemplo, había gente en mi grupo que sí que creo que la necesitaba un montón y sí que creo que le ha venido súper bien y como que se han dado cuenta de un montón de cosas suyas que no sabían y que estaban ahí, porque al final tú no llegas un día a nivel de, vale, ¿cómo quiero ser en el trabajo? ¿Cómo me quiero presentar en el trabajo? ¿Qué quiero que me guste del trabajo? ¿Qué características tal? Pues es algo que no te paras a pensar. Es como, bueno, necesito un trabajo, necesito ganar dinero, necesito tal, que obviamente, pero lo que decía también Paula, ¿no? Como si no te conoces, no sabes como cuáles son tus líneas que no cruzarías en un trabajo y no sabes como algo que no cogerías, algo que sí.
Ujú. ni las opciones que hay. Entonces, yo creo que sí que es algo que nos ayuda un montón a todos. Oye, y cómo, cuéntame, cómo ha sido el proceso de búsqueda de trabajo para acabar en Novartis? Pues, a ver, creo que para mí ha sido un poco diferente y ha sido medio rápido, diría yo, que no me lo esperaba para nada. O sea, fue una sorpresa, pero bueno, súper encantada. Pero sí que, por ejemplo, nos poníamos a nivel de equipo, nos poníamos como retos semanales y diarios de cómo buscar empleo y no dejar de buscar empleo. Porque aunque sí que, o sea, sí que hay que especificar pues el currículum o la carta de presentación o tal, y hay que tener súper cuidado eso, porque al final, o sea, es lo primero que van a ver de ti, entonces es lo primero que tienes que trabajar, ¿no? Pero dedicarle, o sea, yo qué sé, puede ser, por ejemplo, mínimo 2 aplicaciones a un trabajo diarias y como que nos motivamos los unos a los otros de aplicar, aplicar, aplicar. Y sí que esa parte a mí, por ejemplo, no me funcionó tanto, o sea, al final sí que me acabó funcionando, pero no fue lo que primero me funcionó, pero sí que yo acabé yendo a una feria de trabajo en Barcelona que era, bueno, encima era gratis, o Ujú, sea la verdad, súper bien. Y dentro de esa feria de trabajo, pues había un montón de empresas, ¿no? Entonces estaban, yo qué sé, Danone, Bonaria, Novartis, había un montón, había de todo, había un montón de startups también. Y una cosa que es súper importante es que no dé vergüenza ir a hablar a la gente y, hola, ¿qué tal? Me llamo Marina, que cómo es tu recorrido, tal, o sea, no ir directo a, quiero un trabajo en Novartis, ¿no? Pero a cómo es trabajar en Novartis, cuáles son las cosas positivas de Novartis, qué dirías que te gusta a ti de trabajar en Novartis, y luego decir, bueno, pues, ¿me encajo yo con Novartis? Sí, no, vale, pues lo intento. Y entonces yo hablé con una persona de recursos humanos de Novartis allí que dio una charla y al salir, yo y otros del programa como que estuvimos hablando con ella y me gustó Novartis un montón porque además tiene, no solo tiene trainees, tiene graduate programs, que también está muy ujú, bien. Y entonces, bueno, dentro de la feria de empleo había oportunidad como de apuntarse a varios puestos en Novartis y en otros sitios. Entonces me apunté a todo de Novartis, pero sí que especifiqué currículum y tal para cada puesto, ¿no? Pero me apunté a todo lo que vi en Novartis, que al final creo que eran 3 o 4 puestos. Estuve como 3 días echando currículum a Novartis y a la semana me contactaron y me dijeron de tener una entrevista y a los 5 días ya había hecho todo y ya me habían dicho que sí. O sea, creo que fue un caso diferente porque para mí fue muy rápido. Sé que hay gente que ha estado 5 meses de entrevistas con Novartis y es algo que también es una realidad, que hay procesos de selección que son muy largos. ujú. Entonces, que es un poco frustrante a veces, pero que también, pues bueno, pues es parte del proceso. Entonces, Sí, totalmente. O sea, hay veces que se alarga un poco más en el tema de las entrevistas y a lo mejor entre entrevista y entre entrevista dejar un mes y luego sí, otro mes. sí, justo. Esto suele ocurrir, pero yo creo que también tú hiciste en la primera vez que conectaste ya con ellos, ya fue como un formato mini entrevista, ¿no? Ya hiciste ahí Sí, como... sí, un poco. Yo fui directa porque yo ya me lo sabía, yo decía. Y además había estado, bueno, medio practicando con el resto de la gente bueno, en el programa y también en la feria, ¿no? Y ya cuando llegué a la de Novartis dije, ala, ¿qué tal? Que yo, o sea, la veo ahora por el pasillo, yo creo que ni se acuerda de mí, pero en ese momento. Ujú. Y, y entonces, ¿qué dirías que es más importante para la búsqueda de empleo? El tema, por ejemplo, de saber bien venderte bien en entrevistas, LinkedIn, currículum, en la parte de conectar, que os damos también mucha caña con eso. mm, ¿Cuál dirías que de todos los puntos es lo más importante? yo diría que la de conectar. Si tuviese que decir una. Diría la de conectar. Yo dejaría la parte de entrevistas para el final, porque al final, si no tienes un buen currículum, que es como tu carta de presentación, ¿no? Como lo que he dicho, como la primera imagen que das. Si no tienes un buen LinkedIn, que también es que en nuestro sector, a lo mejor en otro no, pero es que en el nuestro el LinkedIn es como otra red social más súper importante que ve todo el mundo. En plan.
lo van a ver. Y van a ver cuántos contactos tienes, van a ver cuántos contactos tenéis en común y van a ver tu foto, van a ver todo. Entonces, yo diría que también en LinkedIn. Pero a nivel de contactos, yo creo que es lo que a mí más me ha ayudado y a mis compañeros también. Y también tuve otras ofertas que fueron a través de contactos. Entonces, eso sí que he notado Así no me, que no es me lo que acordaba, más es verdad, ayuda. ¿no? Es verdad que justo ahí en Sí. el último momento tuviste varias, sí, sí, tenías como varias Sí, en el ofertas. último momento, ¿eh? Además, sí, sí, sí. Y fue a través de contactos, o sea, porque yo conocía a alguien que conocía a alguien que tal, conseguí el contacto y les hablé directamente. Y de ahí era para un puesto totalmente diferente o sea, o sea, conecté por un puesto de técnico de laboratorio, algo de eso, y me contactaron, me dijeron, no, no, te queremos para otro tipo de puesto, pero nos has interesado mucho y como conoces a tal y tal, pues te queríamos conocer. Entonces, y sí que esto es así, o sea, al final es por contactos, a veces, la mayoría de las veces. Totalmente, o sea, y eso sí que es una cosa que muchas veces como a la gente como que le da como que así que decir que el mundo es muy injusto, que todo funciona por contactos, tal, tal, tal. Y es Ya, verdad, pero no sí, y es verdad, pero es algo que tú puedes ponerle remedio también. Es decir, sí. Y que no es algo que solamente pase aquí y en el ámbito laboral, que pasa en todos los lados. A lo mejor si conoces al carnicero te guarda mm, algo aunque no estés. Pero digo que sí, o sea, entiendo como la frustración, porque yo también me sentía así antes de tal, y sí que a veces me siento frustrada de decir, vale, pues si no tengo tal, no voy a conseguir este puesto. Y tampoco es así. No, no quiero decir que sin contactos no vayas a conseguir ese puesto. Solo digo que a lo mejor hace el camino más fácil y aparte de conocer la empresa por dentro, también te conocen a ti. Entonces es como, no total. sé. Sí. Te han preguntado, te han hecho una Ay. pregunta, te han dicho, a través de contactos, ¿a qué te refieres? ¿Podrías especificar un poco más? Vale, me refiero a todo tipo de contactos. Por ejemplo, una cosa y que a mí me costaba bastante era pues coger el LinkedIn y conectar con todo el mundo y hablarle a todo el mundo. Y decirle, pero, o sea, a nivel de curiosidad también por ti, por decir, vale, qué puesto estoy interesada, qué quiero buscar, qué me apetece, qué empresa me gusta, en qué empresa quiero acabar, qué empresa se parece para poder, en plan, empezar a conocer puestos y cómo es la industria desde dentro. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo qué sé, te gusta Danone, pues empiezas a conectar con gente de Danone, por ejemplo, en LinkedIn, ¿eh? Y les empiezas a preguntar y tal, que cómo es su puesto, que cómo acabaron en ese puesto, que qué tipo de cultura tienen, qué tipo de valores tienen, cosas así. Pero a lo mejor también te interesa otra industria alimentaria como Arla, por ejemplo. Entonces dices, vale, pues yo que sé, Arla, por ejemplo, es una empresa danesa. Entonces, ¿qué se diferencia Danone de Arla? ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál no? ¿Puedo contactar con estas personas? En plan, y o sea, al final, mucha gente quiere ayudar, o sea, hay de todo, ¿eh? Pero mucha gente quiere ayudar, mucha gente va a resolver vuestras dudas, os va a hablar, o sea, yo le he escrito a gente que decía, esta persona no me va a contestar nunca, y me contestaba. Hay gente con la que he tenido reuniones y llamadas que yo decía, joder, súper agradecida de que esta persona esté gastando 20, 30 minutos para contarme a mí como cuál es su puesto, qué le gusta, qué no le gusta. Y en esa conexión también, no es que te vendas tú, pero es que te acaban conociendo porque al final, no sé, como esta iniciativa de conocer gente, porque al final mucha gente lo hace. Y es algo Mm. que me di cuenta un poco tarde, como hay que hablarle a la gente y no tener vergüenza, que es algo que a mí me costaba mucho, porque lo van a hacer todos. Entonces, Sí, también me acuerdo, bueno, tú a lo mejor no tantísimo, pero me acuerdo que al principio, bueno, en los primeros meses como que traemos pues a muchísima gente. De hecho, hay como mm, unas semanas donde nos sí, reuníamos 3 veces al día y venían 5 personas en un día o 6 personas sí, en un día. Y venían pues gente de todas las empresas. sí, Y al principio les daba como incluso vergüenza a la gente como agregarlos, sí, y eso que las propias personas lo decían, agregarme y hablarme. Y hacemos una sí. reunión y hacemos...
¿Crees que, bueno, yo considero también lo que has dicho, que es súper importante hablar, también es muy importante el cómo se hace, porque sí que es cierto que al final las personas reciben muchísimos mensajes, entonces el cómo hacerlo también es súper... Claro, sí, sí, justo, justo, cómo hacerlo. O sea, no puedes enviar un mensaje que lo haya hecho ChatGPT que diga, ay, hola, soy no sé, o sea, no sé, como que se nota un montón cuando está hecho, cuando lo has hecho tú y de verdad no tienes interés a cuando has copiado y pegado. Se nota un Totalmente. montón. Entonces, y también esta cosa de conexión de, porque ya les hablas diciendo, por ejemplo, o sea, es un ejemplo solo, pero hay un montón de maneras de conectar con la gente, o sea, ya sea en ferias, obviamente en ferias es mucho más fácil porque estás en persona y te acercas y pues gana, ¿no? Pero si es por LinkedIn, por ejemplo, si venía al programa, ¿no? Hola, he visto tu clase, he estado, te he hecho una pregunta en la clase, me ha interesado mucho, pero se me ha quedado esta duda de tal. O sea, tampoco lo veo como, porque antes lo veía como por interés, ¿no? Pero ahora lo veo como, bueno, pues es que de verdad me interesa, o sea. De verdad me interesa conocer cómo trabaja esa persona, de verdad me interesa conocer si yo encajaría en este puesto o no, lo que hace, cómo es, cuál es su personalidad también, a ver si la mía encajaría o no sé, no sé, y ya por conocerse también. Entonces, sí, sí. Y también mucha gente que está dentro ha pasado por todo esto, entonces también es súper agradecida de decir, jo, yo he pasado por esto y he tenido que pasar por todo esto y tal, pues si yo puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Has dicho una cosa antes, Marina, que la hemos pasado por el alto y a lo mejor otras personas no lo conocen muy bien, que a ti te Mm. gustaba mucho Novartis por todo el tema de la misión, visión, Ah, valores y sí. esto, y Bueno, esto tampoco lo conocía, ¿eh? esta gente, o sea, mucha gente dirá, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué es esto de la cultura empresarial? Ya, yo es algo que además fueron como las primeras clases y yo pensaba que era un poco como, bueno, o sea, recuerdo además como la primera clase de cultura empresarial de decir, bueno, sí, pero esto es algo que se dice y que al final, ¿sabes? Como un poco aparentar, ¿no? Pero luego te das cuenta que no, que al final contratan a mucha gente por cómo son y cómo encajarían con su cultura porque es como algo en lo que basan como toda su plantilla y toda su manera de trabajar, ¿no? Ujú, Entonces, no sé, por ejemplo, la cultura de Novartis, no me acuerdo de todas, pero es poner al paciente lo primero, em, que no haya jerarquías, ujú, y esta parte de innovación y de tener inquietudes, ¿no? Y sí que creo, o sea, a ver, al final cuando estás trabajando, pues es más difícil como en específico, o sea, como a nivel general es un poco difícil verlo, pero luego yo sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, en plan, yo puedo, no sé, a mí me pueden mandar algo y de repente se pone a trabajar en ello mi brand lead y digo, joder, esta no tendría ni por qué tener una reunión conmigo ahora mismo y está aquí mano a mano conmigo ayudándome, ¿no? Entonces, sí que como todas estas personalidades al final, como se basan en la cultura de empresa que tenga específicamente y basan todo en eso y hacen como mucho hincapié en que todas esas personas pues sean parecidas y tal. Y también te sirve a ti, o sea, por ejemplo, yo creo que nunca trabajaría en algo donde la cultura de empresa fuera muy jerárquica o tal, porque es que no es para mí. Entonces, o que fuese como por objetivos, ¿no? No sé. Pero viendo la cultura de empresa vas a saber muy bien cómo trabaja la empresa y cómo se quiere que se trabaje en la empresa. sí, totalmente. O sea, sí que es cierto que, obviamente pues la cultura empresarial tiene como una visión más marketingiana en cuanto Claro. a transmitir esa inspiración de lo que ellos están haciendo, pero luego por otro lado es como el primer filtro en una entrevista y en el currículum, es decir, ellos, si no Sí, existe ese fit cultural que lo llaman, no hay un siguiente paso, por mucho que tenga todas las habilidades, competencias y demás, y eso es algo sí, como es sí. el primer pache que hay que superar, por decirlo así. Sí, sí, y hay que investigarlo también porque a veces te lo preguntan directamente, en plan, mm, ¿con qué valor te identificas más de esta empresa? Y como no te lo sepas. Oye, Marina, y última pregunta y te dejo ya marcharte, que sé que estáis a tope con el hackathon. Sí, yo también me voy a Eh, poner ahora. vale, último consejo que le quieras dar a la gente que te haya servido más, cualquier cosa que quieras destacar.
Yo creo que es algo que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Que no de vergüenza como hablar a la gente, que no molestáis a nadie, que todo el mundo está dispuesto a ayudar, que, que al final, conociendo a gente es como más vas a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que eso me hubiese gustado como haberlo trabajado más desde el principio, porque es algo que me di cuenta más hacia el final, y también que hay un montón de tipos de personalidades trabajando dentro de la industria y en un montón de tipos de puestos. Entonces, que no hace falta ser de una manera específica para entrar en un puesto específico, que tú te tienes que conocer y tienes que ser como tú eres y buscar con qué encajarías. Y no significa, o sea, a lo mejor yo, ¿no? Que no me veía en un puesto de líder, pues ahora a lo mejor sí, pero a mi manera, ¿no? Como no me tengo que comparar con alguien que vea que diga, Buah, esta persona es súper extrovertida, tal, no sé qué. Pues a lo mejor yo no tanto, pero yo tengo otras cualidades de líder que también eh, pues hacen que fuese de otra manera, ¿no? Y igualmente buena. Entonces, eso sería. Pues si has sido buena líder, ¿eh? O sea que Bueno, has diseñado muchas estrategias, las has hecho todo súper bien, o sea gracias, que Aitor. claro que lo eres. Pues Marina, ya no te robamos más tiempo, te dejamos que continúes con el hackathon, así que Gracias. A nosotros muchísimas nos está gracias. costando más, ¿eh? Cuando ha dicho Paula, ya lo tenemos, yo, bueno, equipo. Yo creo que este le está costando especialmente a todo el mundo, ¿eh? Sí, Este es sí, el más complejo. ya, sí que es. Así que nada, Marina, muchas gracias y mucho ánimo a por ello. Gracias, chao.